Tendemos a pensar en el veneno como una especie de brebaje preparado con ingredientes místicos que acabarían con la vida de una persona casi al instante. Pero lo cierto es que la realidad es más escalofriante, ya que, aunque muchos no lo sepan, podemos encontrar venenos en casi cualquier parte de nuestro hogar. En frascos ordenados bajo el fregadero de la cocina, en el agua que bebemos y hasta en nuestro torrente sanguíneo. Es por eso que yo soy el documentalista y esto es 10 venenos más letales del mundo y sus horribles efectos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Cianuro de hidrógeno. Aunque conlleva un estigma aterrador, el cianuro tiene una historia rica y fructífera. Algunos científicos creen incluso que pudo ser una de las sustancias químicas responsables de la producción de la vida en la Tierra. Hoy es más conocido como agente de la muerte. Su ingrediente activo, el ciclón B, fue utilizado por cierto ejército para exterminar a ciertos prisioneros en las duchas. El cianuro es el producto químico utilizado como pena capital en las cámaras de gas. Quienes han estado en contacto con él y han sobrevivido lo describen como un olor dulce y almendrado. El cianuro mata al unirse al hierro de nuestras células sanguíneas, ahogándolas y eliminando su capacidad de transferir oxígeno a todo el cuerpo. La mayoría de los países en el mundo han dejado utilizar la cámara de gas por considerarla inhumana, pues la muerte por cianuro puede durar varios minutos y a menudo es espantosa, con los condenados agitándose y babeando en un intento de evitar la muerte. Ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico se utiliza junto con el agua en varias industrias, como la metalúrgica e incluso la fabricación de teflón. Hay ácidos mucho más potentes que el ácido fluorhídrico, pero pocos tan peligrosos para el ser humano. En su forma gaseosa puede quemar fácilmente los ojos y los pulmones, pero en forma líquida es especialmente peligroso. Cuando se expone a la carne humana es inicialmente indoloro. El hecho de que no duela significa que las personas pueden quedar gravemente expuestas sin siquiera darse cuenta. Se filtra a través de la piel y llega al torrente sanguíneo, donde reacciona con el calcio del cuerpo. En el peor de los casos, puede atravesar el tejido y destruir los huesos. Batracotoxina. Por suerte para la mayoría de nosotros, las posibilidades de entrar en contacto con la batracotoxina son muy escasas. Es una de las neurotoxinas más potentes del mundo y se encuentra en la piel de las pequeñas ranas venenosas. Las propias ranas no producen el veneno, sino que proviene de los alimentos que consumen. Hay varias versiones diferentes dependiendo de la especie, siendo la más peligrosa, con diferencia, la rana venenosa dorada de Colombia. Este pequeño individuo es lo suficientemente pequeño como para sentarse en la yema del dedo. Pero una rana tiene suficiente batracotoxina para matar a más de 20 personas y un par de elefantes. La toxina actúa atacando los nervios, abriendo sus canales de sodio y provocando una parálisis, lo que básicamente apaga la capacidad de todo el cuerpo para comunicarse consigo mismo. No se conoce ningún antídoto y la muerte es muy rápida. Gas nervioso VX.
Prohibido por la Convención de Armas Químicas de 1993, las reservas mundiales están disminuyendo lentamente. Se cree que el VX es el gas nervioso más potente del mundo. Encontrado por accidente en 1952 por un químico que probaba organofosfatos, su peligro se descubrió pronto. Comercializado inicialmente como un pesticida llamado Amiton, fue retirado de la venta por ser demasiado peligroso para el público. Pronto atrajo la atención de los gobiernos del mundo y, como era una época de agitación política de la Guerra Fría, se almacenó para su posible uso en la guerra. Por suerte, el VX nunca se utilizó en la batalla. Un cultista del grupo japonés Aum Shinriko consiguió fabricar un poco y lo utilizó para matar a un hombre. Es la única muerte humana conocida atribuida al VX. El agente actúa inhibiendo la producción de enzima de los nervios, lo que provoca una actividad constante, una tormenta en el sistema nervioso que sobrecarga rápidamente el organismo. El agente naranja. Fabricado tanto por Dow Chemical como por Monsanto, el agente naranja se utilizó durante la Guerra de Vietnam, tanto para matar a los árboles que daban cobertura a los soldados enemigos, como para destruir los cultivos en las zonas rurales. Desgraciadamente, además de matar las plantas, el herbicida contenía una dioxina química llamada TCDD, un conocido carcinógeno que provoca un gran aumento de los cánceres en las personas que son expuestas a él, especialmente linfomas. Decenas de miles de pequeños vietnamitas nacieron muertos o con defectos de nacimiento, como paladar hendido, dedos de más y retraso mental. Vietnam sigue estando terriblemente contaminado hasta el día de hoy. La ricina. Derivada de la semilla de ricino, la ricina es uno de los venenos más mortíferos. Una dosis tan pequeña como unos granos de sal es suficiente para matar a un hombre adulto. Funciona impidiendo que el cuerpo fabrique las proteínas que necesita para sobrevivir y provocando que la víctima entre en shock. Debido a la facilidad de su producción, la ricina ha sido convertida en arma por muchos gobiernos del mundo y se utilizó al menos una vez en un asesinato, cuando el escritor disidente búlgaro Georgi Markov fue disparado por un perdigón de ricina en las calles de Londres en 1978. Se cree que la policía secreta búlgara o la KGB fueron los responsables. Arsénico. El arsénico, un metaloide, se ha utilizado durante siglos para todo, desde la forja de armas hasta el maquillaje en la época victoriana. En la Edad Media, se convirtió en el veneno de los asesinos de todo el mundo debido a su acción. El envenenamiento por arsénico se parece mucho al cólera, una afección común en aquella época. Actúa atacando la enzima ATP de las células humanas, interrumpiendo la transferencia de energía. El arsénico es una sustancia desagradable y, en concentraciones elevadas, provoca todo tipo de trastornos gastrointestinales sanguinolentos, convulsiones, coma y muerte. En cantidades más pequeñas y consumidas crónicamente, como las que se encuentran en las aguas subterráneas contaminadas, se sabe que inspira una serie de enfermedades que no se limitan al cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Plomo. El plomo es uno de los primeros metales que utilizó la humanidad, fundido por primera vez hace más de 8.000 años. Sin embargo, solo en las últimas décadas nos hemos hecho una idea real de su peligrosidad. El plomo ataca a todos los órganos del cuerpo humano, por lo que su envenenamiento se manifiesta con un gran número de síntomas, que van desde la diarrea hasta el retraso mental. Los niños son especialmente susceptibles. La exposición fetal provoca trastornos neurológicos permanentes.
Curiosamente, muchos criminólogos creen que el descenso generalizado de los delitos violentos se debe, al menos en parte, a la mayor regulación del plomo. Los pequeños nacidos en la década de 1980 y en adelante han estado notablemente menos expuestos al plomo y pueden ser menos propensos a la violencia como resultado. Brodifacoum. El veneno warfarina se ha utilizado como raticida y también como anticoagulante para los humanos con trastornos de la coagulación. Pero algunas ratas lograban nacer y, con el tiempo, muchas desarrollaron una resistencia a la warfarina. Fue así que se creó el Brodifacoum, un anticoagulante altamente letal que actúa reduciendo la cantidad de vitamina K en la sangre. Dado que la vitamina K es necesaria en el proceso de coagulación, el cuerpo acaba sufriendo una hemorragia interna masiva, con fugas de sangre en los vasos más pequeños. El Brodifacoum debe manejarse con cuidado, ya que puede penetrar fácilmente en la piel y permanecer en el organismo durante meses. Estricnina. La estricnina es una sustancia alcaloide utilizada como plaguicida, sobre todo en roedores, y se obtiene principalmente de las semillas del árbol Strechnus nux vomica, de la India y el sudeste asiático. La muerte causada por la estricnina es agonizante. Como neurotoxina, ataca los nervios de la columna vertebral, provocando que el cuerpo se contorsione y sufra espasmos al contraerse los músculos contra su voluntad. Oscar Dirlewanger, un comandante de cierto ejército durante la época de los 40, inyectaba a sus prisioneros con el producto químico y los veía convulsionar para su propia y perversa diversión. La estricnina es una de las pocas sustancias de esta lista que es barata y fácil de conseguir en el mercado, probablemente vendida en tu ferretería local como... Bueno, en realidad no pienso decirte cómo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el documentalista. Y esto fue 10 venenos más letales del mundo y sus horribles efectos.